Buenos días, amigos. Seguimos con la serie de vídeos de los riesgos financieros y su gestión, y hoy concretamente vamos a hablar de la volatilidad y del value at risk. Podríamos clasificar este vídeo dentro de la matriz en esta casilla. Este vídeo, que tiene solamente 6 páginas de teoría y 6 páginas de práctica, vamos a tratar de explicar cómo podemos encontrar una medida apropiada de la incertidumbre, como es la volatilidad, y una medida apropiada del riesgo propiamente dicho, como es el value at risk. Habíamos visto ya que existen riesgos diversos de la empresa, como riesgos físicos, tecnológicos, etcétera, cuya gestión requiere por parte de la empresa pues, determinadas cautelas, determinadas estrategias, la contratación de determinados seguros, y existe lo que podríamos denominar incertidumbre financiera, con sus oportunidades, con sus riesgos, cuya gestión podríamos denominar gestión financiera. Por ejemplo, tenemos incertidumbre de liquidez, con la oportunidad de que mejore la liquidez de un activo y con el riesgo de que empeore la liquidez de un activo. Del mismo modo, tenemos incertidumbre de crédito, y con su oportunidad de que mejore el rating del deudor, por ejemplo, con el riesgo de que empeore, incluso que entre en default. Y también tenemos incertidumbre de mercado. En este sentido, podríamos hablar de mercado tanto para precios de divisas, precios de materias primas o de acciones o de otros activos financieros. También llamamos incertidumbre de mercado a la incertidumbre relacionada con el cambio de las divisas y también con los cambios de tipo de interés. Pues bien, dentro de esta incertidumbre de mercado nos podemos encontrar en la situación de tener flujos fijos. Por ejemplo, los flujos de caja futuros son conocidos, salvo riesgo de crédito, obviamente, como por ejemplo los títulos de deuda tipo fijo o un compromiso en firme de compra o venta de un producto a un precio fijado. Evidentemente, cuando tenemos flujos fijos, tenemos la oportunidad de que esos flujos que hemos fijado de antemano son mejores que los que existen en el momento de la transacción, pero también tenemos el riesgo de que sean peores. Por otro lado, la incertidumbre del mercado también la tenemos cuando lo que tenemos son flujos variables. Es decir, por ejemplo, los flujos de caja futuros son desconocidos. Títulos de deuda a tipo variable o en moneda extranjera, inversión en títulos de patrimonio, compra o venta futura en moneda extranjera. Tenemos la oportunidad de que los precios variables resulten mejores que los que podíamos haber fijado con anterioridad y el riesgo de que los precios variables resulten peores que los que pudimos fijar con anterioridad. La preferencia sobre flujos fijos o flujos variables depende de muchas cosas, depende de otras operaciones de la empresa, de las estrategias de la empresa y de otros factores que veremos más adelante en futuros vídeos. No hay una situación que dé plena seguridad. Pues bien, en este entorno podríamos distinguir la volatilidad como una medición de la incertidumbre y el value at risk como una medición del riesgo propiamente. Si vemos, por ejemplo, una empresa del IBEX 35 y observamos, en este caso, poco más de un año, 271 cotización, podemos ver la evolución que ha tenido la cotización de esas acciones. Pues bien, podemos ver los cambios que se han producido entre una cotización y otra. En este caso están calculados con el logaritmo neperiano de los cocientes. Esto nos da un cálculo de continuidad que luego nos viene bien para el cálculo de opciones. Aquí vemos, por lo tanto, que vamos a observar todos los cambios, tanto positivos como negativos. Estamos examinando la incertidumbre. Estos cambios tienen una media, tienen una volatilidad diaria, que ahí viene cómo está calculada, incluso pues para el cálculo de opciones, lo que debemos de calcular es la volatilidad anual, que también tienen aquí cómo está calculada. Pues bien, todos estos cálculos que acabamos de hacer están relacionados con la medición de la incertidumbre. Mayor o menor volatilidad quiere decir que tenemos, si hay mayor volatilidad, mayores posibilidades de ganar y también mayores posibilidades de perder, y si hay baja volatilidad, pues lo contrario. Vemos, sin embargo, que para medir solamente la parte negativa de esa incertidumbre, tenemos el concepto de value at risk. En este caso, nos fijamos solo en los cambios peores. Estamos analizando el riesgo, no la incertidumbre, sino exclusivamente el riesgo. Vemos, por ejemplo, que para un nivel de confianza del 95%, pues podemos ver que tenemos un value at risk de 2,88
si entendemos que se trata de una distribución normal estándar. Pero si vemos la distribución histórica de estas acciones propiamente dichas, pues vemos que esa value at risk es menos 2,32%. ¿Esto qué significa? Pues significa que existe un 5% de probabilidades de perder un 2,32% o más en un solo día. Como ven, aquí ya estamos hablando solo de riesgo, no estamos hablando de oportunidades. Si queremos ser más finos, si queremos la información con un nivel de confianza del 99%, pues aquí ya tenemos que el VAR histórico es menos 2,85%. Quiere decir que existe un 1% de probabilidades de perder 4,285% o más en un solo día. Como ven, aquí lo que se trata de obtener cuál es la pérdida dentro de ese 1% que no tenemos seguridad o que no tenemos confianza. También relacionado con el value at risk tenemos también el concepto de pérdidas esperadas. Aquí, si por ejemplo queremos tener este dato con un nivel de confianza 95%, quiere decir que el 5% de los peores cambios son los que se van a considerar para sacar una media que nos sirva de estimación de las pérdidas esperadas, cosas van mal, con un 5% de posibilidades de que vaya mal. O sea que con el 5% de los peores cambios, la media esperada de pérdida alcanzaría el 4,277%. Si queremos hacerlo con mayor precisión y queremos tener una confianza del 9%, pues entonces veremos que con el 1% de los peores cambios, que ya son pocos, pues podemos ver que la media esperada, si se produce ese 1% de los peores cambios, la pérdida esperada alcanzaría una media del 8,781%. Vemos, por lo tanto, que podemos establecer cómo la volatilidad es una buena medida de la incertidumbre, que es tanto posibilidad de beneficio como de pérdida. De hecho, a la hora de valorar opciones, una mayor volatilidad da un mayor valor de las opciones. Ustedes saben, la opción da derecho a ejercitarla o no, de manera que el que compra una opción puede utilizar la volatilidad a su favor y por eso resulta más cara. Sin embargo, también podemos encontrar la medida de value at risk como una medida de riesgo. Aquí no se consideran beneficios, sino se considera solamente una orientación a lo que nos pueden suponer las pérdidas. Pues bien, como siempre, sugerencias, pues pueden practicar en Excel los números utilizados en los cuadros de esta presentación. También pueden descargarse esta presentación en un enlace colocado en el propio canal de YouTube. Espero sus comentarios para mejorar y sugiero se suscriban al canal para que las búsquedas sean fáciles. El próximo vídeo, que se titulará La distancia del acierto, que será subido próximamente, lo tienen ustedes ahí. Entonces no me queda nada más que ponerles algunos links al canal y a los vídeos anteriores y solamente despedirme de ustedes con un hasta pronto.